Todos o la mayoría de nosotros somos clientes de algún banco, pero a pesar de eso, muchas veces se nos olvida que los bancos no tienen dinero propio, sino que administran nuestro dinero, el cual invierten en empresas e instituciones. Ahora bien, ¿sabemos exactamente cuáles son esas inversiones? ¿Será posible que nuestro dinero se esté usando para proyectos que son contrarios a nuestros valores? Que, por ejemplo, financie empresas que fabrican armas, proyectos donde se explota a las personas o que destruyan el medio ambiente. Estas preguntas no son nuevas. A fines de los 60, miles de manifestantes se reunían para protestar en contra de la guerra de Vietnam. Sin embargo, estas mismas personas pronto descubrieron que, sin quererlo, estaban financiando conflictos bélicos en todo el mundo. ¿Cómo? A través del dinero que ellos habían depositado en sus bancos. Esto despertó una gran pregunta. ¿A quién sirve mi dinero? En otras palabras, mientras tengo el dinero en el banco y no lo estoy usando, ¿con qué ética el banco presta mi dinero? Así, en la década del 70, 4 profesionales en Holanda se propusieron generar un cambio positivo en la sociedad desde el sistema financiero. Y así es como surge en Holanda Triodos Bank, uno de los primeros bancos en invertir en energías renovables, y también en Alemania el GLS Bank, dedicado a otorgar créditos únicamente a negocios sostenibles. Esta innovadora idea se propagó rápidamente por los 5 continentes, al punto que hoy ya existen casi 50 instituciones bancarias de este tipo, reunidas en la Alianza Global para la Banca con Valores, que cuenta con más de 40 millones de clientes, 127.000 millones de dólares en activos y 48.000 trabajadores. Y esta nueva forma de hacer banca fue bautizada por los ciudadanos como banca ética. Pero, ¿qué es exactamente la banca ética? Imaginemos que los bancos son el corazón de la economía y que la sangre que este corazón bombea es el dinero. El destino de ese dinero, es decir, las empresas e instituciones que lo reciben, determina qué tipo de sociedad estamos creando. La banca ética puede ser vista como un corazón sano, que construye un puente entre el dinero de sus clientes, es decir, personas como tú o como yo, e iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad. Todo el funcionamiento de estos bancos se rige por 3 pilares fundamentales. Primero, trabajan con criterios éticos de inversión, o sea, definen en qué van a invertir y en qué no, pensando primero en cómo beneficiar a las personas y al planeta y luego en las ganancias económicas que se puedan obtener. El segundo pilar es la transparencia total, lo que significa que asumen el deber de informarles a sus clientes cómo se está usando y a quienes está sirviendo el dinero que confiaron al banco. Por último, las personas que trabajan en la banca ética no reciben bonos o comisiones que los incentiven a endeudar a las personas. Es importante dejar claro que estos 3 pilares no dejan de lado la legítima aspiración de rentabilidad por parte de los clientes y accionistas. Es decir, con su dinero se financian proyectos que hacen del mundo un lugar mejor, y junto con eso reciben a cambio retornos económicos tan competitivos como los del sistema financiero tradicional. La banca ética también se ha instalado en Latinoamérica y una de sus expresiones se llama Doble Impacto, que es un proyecto bancario en construcción en Chile, Argentina, Colombia y Brasil. Hoy opera como una plataforma de inversiones y su objetivo es abrir su primera sucursal en el 2022. Pensando en mejorar la calidad de vida de las personas y el cuidado del planeta, Doble Impacto se ha propuesto invertir en 3 grandes sectores de la economía: educación y cultura, desarrollo social y medio ambiente, con el objetivo de invertir en los desafíos de equidad y sostenibilidad que tiene la región en proyectos de vivienda social, alimentación saludable, transporte eléctrico, educación de calidad, reforestación y reciclaje, entre muchos otros. Si todo esto te ha hecho sentido, ¿cómo te puedes sumar? Muy fácil. Si perteneces a alguna empresa o institución y necesitas financiamiento para un proyecto que beneficia a la sociedad y el planeta, o bien si quieres invertir tu dinero en forma responsable, entra a la web dobleimpacto.lat para conocer nuestra forma de trabajo y poder ser parte de esta nueva forma de hacer economía.
A través de la banca ética, te invitamos a activar el poder de cambiar el mundo con tu dinero y construir entre todos una economía basada en las personas y el cuidado del planeta. Porque juntos podemos generar una riqueza que beneficie a todos y no perjudique a nadie, contribuyendo a construir un entorno más humano y un mejor futuro para nuestras nuevas generaciones.